Vamos a conversar con el profesor Benjamín Cherif, que es el rector de la Universidad Metropolitana. Universidad, por cierto, Benjamín, que ha estado muy activa en todo lo que es este proceso y esta circunstancia que vivimos junto con las otras universidades del país. Hay momentos difíciles en lo que es el desarrollo del escenario educativo, pero también el escenario político toma de alguna forma y vincula a las universidades nacionales. Así que bienvenido y entremos en algunos detalles. Por ejemplo, esto del Frente Amplio Venezuela Libre, que las universidades han estado vinculadas a ello, hay quienes piensan que va muy lento, que surge y nace con mucho empuje y de repente se paraliza. ¿Será así o no? Bueno, muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Sí, se ha conformado este Frente Amplio Venezuela Libre porque estamos frente a una situación muy compleja en Venezuela en donde no se ven claras las perspectivas para encontrar salidas pacíficas a esta profunda crisis que vivimos. Tenemos una profunda crisis económica en donde ni siquiera existe efectivo. La gente tiene que hacer largas colas en los bancos para apenas conseguir unos pocos bolívares que no les sirven para gran cosa, ni siquiera para, en fin, para cubrir las necesidades básicas. Y no vemos cómo va a salir Venezuela de esta profunda crisis. Por eso se ha conformado este Frente Amplio. Este Frente Amplio lo conforman muchos sectores de la sociedad, entre ellas, por supuesto, las universidades, porque las universidades, conjuntamente con la población venezolana, estamos muy preocupados por esa situación y estamos empeñados en la búsqueda de soluciones pacíficas a esta crisis. ¿Qué pasa? Que se ha convocado a una votación, porque las elecciones son, en las democracias, la manera por excelencia para encontrar soluciones pacíficas. La conformación, por ejemplo, de parlamentos plurales en donde puede haber una discusión amplia. Ahora, la pregunta es, ¿tiene Venezuela un parlamento plural donde se pueda conducir una discusión amplia de la crisis que estamos viviendo? Lo que ha ocurrido es que los miembros del sector gubernamental del Parlamento se han retirado del Parlamento y han hecho tienda aparte en algo que se llama una Asamblea Nacional Constituyente, que para el grueso de la población es un recurso ilegítimo de anular las funciones del Parlamento legítimo, que es la Asamblea Nacional. Entonces estamos en una crisis política muy severa, de la cual no vemos la menor perspectiva de que vayamos a salir por la vía electoral en esta elección que ha sido convocada en este momento. Por eso estamos insistiendo que tiene que haber condiciones electorales para que efectivamente haya una elección en donde estén los candidatos que tienen que estar, donde estén los partidos políticos que tienen que estar y donde estén las condiciones de una elección libre que no existe en este momento. Ahora fíjate, Benjamín, las primeras investigaciones son preliminares de opinión pública, apuntan a que la gente no está centrada en ese episodio, en esa cita electoral pautada por la constituyente gubernamental. La gente está inmersa en otro problema, la gente está inmersa en su día a día, la gente está inmersa en su agonía por conseguir medicinas o por conseguir alimentos. Es decir, que la motivación fundamental, si se trata de motivar o estimular un colectivo, pues es muy poca. Sí, no existen condiciones electorales, en suma, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la gente sabe que ese evento que se ha sido convocado para el 20 de mayo es un evento ficticio, es un evento que no va a ser reconocido por el grueso de la población venezolana y que muchos gobiernos extranjeros inclusive han dicho que tampoco van a reconocer el resultado de esa elección porque ha sido convocado de una manera completamente espuria. Ahí tiene un reto, por cierto, y perdona, el gobierno, si resulta, bueno, como todo apunta, ¿no?, a ser el triunfador. Es que no puede ser otro. Del episodio electoral del 20 de mayo, porque no hay un reconocimiento, como bien señalas, de gobiernos internacionales a lo que ha sido pues la convocatoria. Y a posteriori tampoco va a haber un reconocimiento del propio gobierno que surja de esa cita. Bueno, entonces no es una solución. Entonces es simplemente un dispendio de tiempo, es un dispendio de recursos y no es una solución pacífica a lo que necesitamos. Y necesitamos una solución pacífica a la crisis venezolana porque se profundiza día a día con hambre, con falta de medicinas, con precariedad. Ahora estamos quedando aislados porque el gobierno venezolano, en lugar de buscar soluciones a los problemas, busca problemas a las posibles soluciones. Las pocas líneas aéreas que todavía prestaban servicio en Venezuela están dejando de prestar servicio por todos los obstáculos que está poniendo el propio gobierno venezolano. O sea que es un gobierno que no está preocupado en encontrar
soluciones para el bienestar de los venezolanos, sino lo único que le interesa es permanecer en el poder indefinidamente, y por eso los venezolanos no vamos a acudir a esa cita del 20 de mayo, que es un acto de votación en donde no tenemos la libertad de elegir. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿y el día después? ¿Qué va a pasar a partir del 21 de mayo? Ya escogido, pues, o renovado el mandato, si es que apunta todo, como dicen las encuestas, hacia Nicolás Maduro. Bueno, esa es la gran pregunta que hay que resolver, porque el escenario más probable es que efectivamente gane el candidato oficialista de esta elección, porque el grueso de los venezolanos no iremos a votar, a pesar de que según las encuestas el 70-80% de los venezolanos quisiéramos un cambio político. Pero en otras condiciones. Pero es lo que dicen las encuestas, por lo menos. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que la Asamblea Nacional Constituyente estará entonces pasando una constitución que impondrá sobre los venezolanos el gobierno totalitario que hasta ahora el régimen ha querido imponer por la vía informal, y ahora querrán ponerlo por la vía formal. Pero ¿cuál va a ser el resultado de eso? Que nadie reconocerá esa constitución, y eso lo que traerá son más problemas al país. Las constituciones suelen ser contratos sociales muy rigurosos, muy robustos, que establecen las condiciones para que se pueda vivir en paz. Pero una constitución pasada en estas condiciones no garantiza en absoluto la paz, sino todo lo contrario. Lo que garantiza es que vamos a tener conflicto por mucho tiempo. Así que bueno, estamos efectivamente en un tiempo muy conflictivo en Venezuela, y tenemos un gobierno que, en lugar de buscar soluciones pacíficas, busca la forma de permanecer en el poder a costa de la salud del pueblo, de la vida del pueblo y de la paz en Venezuela. Ahora, en contraste, vamos a hacer un corte, pero en contraste a un corte comercial, en contraste a esto que señalas, Benjamín, aparece el candidato que dice representar a la oposición y que tiene una postura disidente frente al Frente Amplio y frente a la Mesa de la Unidad Democrática, señalando que si la gente vota, la posibilidad de triunfo es enorme y es muy grande. ¿Qué piensas de eso? Bueno, Falcón, concretamente, sí, es el que lo dice. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, que la mayoría de los venezolanos no creemos que esta convocatoria, en donde no existe una libertad de realmente elegir, sea una convocatoria legítima. Y sí, Falcón pudiera ser un candidato legítimo para unas elecciones. Lo que pasa es que estas no son elecciones. Este es un acto de votación que no tiene la menor condición. Entonces, lamentablemente, está perdiendo también su tiempo el candidato Falcón. Bueno, vamos a hacer una pausa. Enseguida vamos a retornar para seguir la conversación con Benjamín Cherif Kerpi, el rector de la Universidad Metropolitana. Bueno, seguimos con el rector de Universidad Metropolitana. Ahora, hablábamos al principio, Benjamín, del Frente Amplio. Mucha gente piensa que no ha impactado de la manera como muchos pensaban. Algunos piensan que la situación se organiza mucho mejor en el resto del país y no tanto en las principales capitales, y entre ellas la capital de la República. ¿Cómo va andando todo el proceso, no? Efectivamente, en el interior del país ha habido mucho mayor influencia del Frente Amplio y se han conformado en los distintos estados, en las distintas regiones del país, con amplios sectores de las comunidades, estos comités de los Frentes Amplios, que han sido muy efectivos. Pero en Caracas no, en el centro del país no. Y yo creo que lo que está faltando... ¿Por qué será? Sí, está faltando liderazgo, yo creo que están faltando ideas claras, está faltando una estrategia. Tenemos una situación en donde nadie tiene claro cómo salir pacíficamente, porque lo que se busca es una salida institucional, no se buscan salidas violentas. Y a falta de esa estrategia no se ha podido conformar realmente un movimiento que tenga la influencia que debiera tener para unificar a todos los sectores del país en una lucha pacífica, en una lucha que nos lleve a cambios políticos que son los que necesitamos para superar esta crisis. Yo pienso que falta de ideas. Tenemos que hacer una discusión muy amplia de los problemas que tenemos y buscar soluciones para resolverlos. Claro, sobre todo porque, como se quiera o no, la capital de la República siempre termina convirtiéndose, digamos, con el foco de atención, y es el que mueve y de alguna forma también proyecta, ya sea positivo o negativamente, las cosas, ¿no? Sí, la razón por la cual no se ha conformado en la capital de la República una unidad sólida, la verdad es que no tengo una respuesta.
Pienso que sería deseable que efectivamente todos los factores políticos se unieran a este movimiento. Y como sabemos, hay algunos políticos que no tienen tampoco mucha fe en este Frente Amplio. Hay una Amplio. especie de silencio, salvo lo que se conoce internacionalmente, Benjamín, o sea, movilizaciones de dirigentes políticos. En lo nacional ha habido una especie de apagón. Incluso la gente lo está reflejando en críticas hacia el propio papel que está jugando la Asamblea Nacional, escogida en diciembre de 2015. ¿Qué estará pasando? Bueno, yo creo que se está reconociendo que no hemos sido efectivos los ciudadanos venezolanos. Parece que faltará un poco de motivación de los propios parlamentarios. Bueno, ni siquiera cobran pues, por hablar de Para eso. empezar, eso es un gran problema, porque por supuesto, digamos, eso es un problema bastante fuerte. Y es otra ilegalidad en la cual incurre el Ejecutivo, que desvía los recursos que deberían ser utilizados para el pago de los emolumentos, los salarios que... Y no solamente los parlamentarios, los trabajadores también. Los trabajadores también. Pero en fin, lo que ocurre es que al no existir, al haber sectores de la propia oposición venezolana que no están convencidos que esta vía institucional es la vía para salir de esta crisis y que posiblemente andan buscando vías que no son institucionales, no puedo hablar por ellos porque no conozco realmente cuál es su pensamiento, entonces no se ha podido terminar de conformar un movimiento. También falta la fe en las instituciones venezolanas. Nosotros hemos perdido tanta institucionalidad en las últimas 2 décadas en Venezuela que también muchos venezolanos dicen no hay salida institucional, necesitamos una invasión extranjera, necesitamos una intervención humanitaria de las Naciones Unidas. En fin, se buscan una serie de fórmulas que en este momento vemos lejanas, pero que de no resolverse la crisis en Venezuela de alguna manera, tendrá que procurarse una salida de alguna manera. El número de venezolanos que están abandonando Venezuela por las fronteras, tanto en Colombia como Brasil, es alarmante. Eso está trayendo problemas a los países vecinos y estos países están procurando la ayuda. Han advertido la crisis humanitaria venezolana está generando problemas muy serios, ¿no? Eso no era una simple habladera de tonterías, es una realidad. Pero Carlos, se dice que el flujo de personas saliendo de Venezuela en este momento es mayor que el flujo de personas que salieron de Siria en los momentos más importantes de la guerra civil o de la guerra pues, que ocurrió en Siria. De tal manera que esto es un desplazamiento de personas de muy alta magnitud que ni siquiera el propio gobierno reconoce. El gobierno ni siquiera reconoce que los venezolanos están saliendo en masa, pero todos los venezolanos tenemos familiares que en los últimos años se han ido de Venezuela y sabemos que efectivamente es así. Ahora, fíjate, Benjamín, lo paradójico, ¿no? La par de que hay una severa crisis política, que hay factores divididos dentro de la oposición, un sector minoritario que decidió participar, un sector mayoritario que decide no participar, un gobierno que tiene un candidato oficialista, de la mano va una severísima crisis, no solo ya política, como citamos, sino económica y social. Una crisis humanitaria que va también a la par de ello. Uno dice, bueno, los países no tocan piso, pero llegará un momento en que la situación será inaguantable. Mira, en este momento nosotros tenemos en Venezuela cerca del 30% de las empresas que había hace 10 años funcionando en Venezuela. La producción, las empresas que quedan, que reitero, son apenas 1/3 de las que había tradicionalmente, están operando a un 30% de capacidad. O sea que nosotros en este momento tenemos el 10% de la producción que nosotros solíamos tener 10 años atrás. Más del 50%, cerca del 70% de los alimentos que consumimos son alimentos importados, cuando nosotros hasta no hace mucho éramos prácticamente autosuficientes y por supuesto teníamos que importar rubros que por razones climáticas no podíamos producir en Venezuela, pero podíamos exportar otros rubros. En este momento estamos importando de todo. La producción está detenida. Esto es, Carlos, insostenible y nosotros tenemos que buscar la manera de hacer un cambio en Venezuela, oye, que nos saque de esta crisis. Si no, efectivamente vamos a colapsar. Ahora, ya para concluir, Benjamín, bueno, ¿cuál pudiera ser el factor definitivo, determinante, detonante, como prefieren calificarlo otros? Yo creo que todos tenemos que buscar... ¿Ese 20 de mayo puede ser el factor? No va a ser el 20 de mayo, pero sí tenemos que fomentar una discusión amplia, plural, con todos los sectores del país, de forma tal de que nosotros encontremos una solución pacífica a esta crisis y sobre todo una transición política lo antes posible, porque si seguimos con estas políticas que hemos venido procurando, que hemos venido teniendo en Venezuela en los últimos 20 años, nosotros no vamos a progresar. Está demostrado que estos sistemas
económicos centralizados que llaman socialistas o comunistas no llevan realmente al progreso de los pueblos, sino todo lo contrario, a la opresión, y esa falta de libertad impide que el trabajo de los venezolanos sea productivo, que el trabajo de los venezolanos esté suficientemente bien remunerado, que los venezolanos a través del trabajo podamos procurar nuestro propio sustento. Bueno, gracias por tus comentarios y reflexiones en este sentido, Benjamín. Muy amable de tu parte haber compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy. Bueno, nosotros vamos a una pausa como de costumbre y al regreso vendrá la sección del entretenimiento, arte y espectáculos en lo actual.